Atila el Huno, el guerrero más temido de la antigüedad, está a punto de asestar al Imperio Romano el golpe definitivo. Los hunos utilizaban un tipo de enfrentamiento armado relativamente desconocido hasta entonces, que conllevaba la completa destrucción de las ciudades y la total devastación de los campos. Existía un peligro real que se debía tener en cuenta. Estaba en juego el destino de la civilización occidental. Dos imperios chocaron en la lucha entre los ejércitos del general romano Aecio y el de Atila en la batalla de Chalons, también llamada de los Campos Cataláunicos. Fue una batalla cruenta y feroz. Fue tan dura que un arroyo que había cerca se tiñó de rojo por la sangre derramada. Usted es el general Aecio. Se enfrenta a las preguntas que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Le preguntamos y usted decide. Ponga a prueba sus habilidades, su estrategia y su temple en decisiones de mando. Verano del año 451 después de Cristo. El Imperio Romano lucha por mantener el control mientras las sublevaciones tribales se multiplican por todas partes. Pero desde Oriente surge una nueva amenaza. Las feroces hordas de los guerreros nómadas llamados hunos. Eran hombres que habían vivido toda su existencia como guerreros y se habían convertido en máquinas de matar realmente eficaces. Su fin era el saqueo. Eran como buitres que se alimentaban del suculento cadáver de un imperio que agonizaba. El líder de los hunos se llamaba Atila y era un guerrero carismático y despiadado. Usaba el terror como método, pero no era un ignorante. Era un hombre muy inteligente, buen conocedor de cuestiones políticas y que tenía unos objetivos muy claros. En su búsqueda por el poder, Atila había unido las regiones de las actuales Ucrania y Hungría. Se abría paso hacia el oeste, hacia la Galia, directo hacia el corazón del debilitado Imperio Romano. Puede que intentara crear a su vez un imperio huno. Quizá quisiera adueñarse del imperio occidental y convertirlo en una base desde la que conquistar el resto del mundo mediterráneo. Para el general romano Flavio Aecio, que gobernaba la Galia, la figura de Atila no le era desconocida. De hecho, conocía las tácticas de los hunos de primera mano. Aecio había crecido, literalmente, entre los hunos. De pequeño había sido rehén del rey huno. Aecio decidió esperar hasta saber exactamente dónde atacaría a Atila. Entonces llegó un mensajero con graves noticias. Atila se dirigía hacia la ciudad francesa de Orleans. Pero Aecio debía ser muy cauto, pues ese mensaje podía contener una trampa de sus enemigos galos. Había tribus vasallas del imperio. Muchos de sus integrantes odiaban el gobierno romano o deseaban obtener provecho propio de Atila. Usted es el comandante Aecio. ¿Cómo evitaría la emboscada? A. Llevándose al mensajero con usted. Le amenazaría con matarle si se tratase de una trampa. B. Enviaría un grupo de reconocimiento y esperaría hasta saber si la amenaza es real. C. Haría caso omiso de la noticia y reuniría más tropas antes de atacar a Atila. La respuesta: esperar hasta que Atila conquistara Orleans o ignorar la amenaza contra esa ciudad le daría al huno el punto de apoyo que necesita para conquistar la Galia. La rapidez es un factor esencial. Si amenaza al mensajero y se lo lleva con usted como rehén, confirmará si se trata de una amenaza real. La respuesta es la A. Mientras Aecio se apresuraba a cruzar los Alpes hacia el norte, en dirección a Orleans, Atila por su parte se dirigía al oeste, aprovechando el recorrido para aumentar los efectivos de su ejército. Los germanos, los ostrogodos y otras tribus que luchaban junto a Atila no eran sus aliados. Este les había vencido y por ello ahora eran sus vasallos. El terror era parte integrante de la política de Atila y muchos de los que se unían a él o de los que no se le enfrentaban, en gran parte actuaban así por el miedo que provocaba su figura. Para su lucha contra Atila, Aecio necesitaba desesperadamente reclutar más tropas. Los visigodos eran la tribu gala más poderosa de la región, pero también eran enemigos declarados del Imperio Romano. Aecio debía lograr convencer de algún modo a su rey Teodorico para que se uniera a él. Sin los visigodos, los romanos se habrían encontrado en una situación muy complicada.
¿Cómo podría convencer a los visigodos para que lucharan contra Atila? A. Con una recompensa. Les ofrecería pagar más tributos anuales a su rey. B. Con una tregua. Les prometería que Roma dejará a los visigodos tranquilos tras la batalla. C. Con una alianza. Les convencería de que Atila supone una amenaza común y que deben luchar junto a los romanos. La respuesta: Atila podría ofrecer una recompensa mayor a los visigodos y así conseguir que se sublevaran contra los romanos, y negociar una tregua es demasiado complicado. Pero si les convence de que Atila supone una amenaza real y les ofrece luchar, no bajo el mando romano, sino como fuerza aliada, puede ser que convenza a los visigodos. La respuesta es la C. Aecio y Teodorico firmaron una inestable alianza y se dirigieron hacia Orleans. Aecio entendió que ser derrotado por Atila significaría la caída del Imperio Romano Occidental. Realmente había mucho en juego. Atila llegó a Orleans antes que Aecio e inmediatamente ordenó sitiar la ciudad. Atila se preparó para tomar Orleans mediante arietes, torres de asalto y catapultas de piedras. Primero había que sitiar la ciudad. Había que cortar los suministros. Después tenía que encontrar un punto débil en el recinto defensivo y empezar a demolerlo. Al día siguiente llegaron Aecio y su ejército. Orleans seguía intacta, pero no por mucho tiempo. Usted es el comandante Aecio. ¿Cómo detendría el ataque de Atila sobre la ciudad? A. Destruyendo el ariete del ejército de Atila, que es la mayor amenaza para los muros de la ciudad. B. Quemando las torres de asalto, donde quedarían tropas atrapadas. C. Asaltando a la infantería por la retaguardia, donde las tropas de Atila son menos numerosas. Es el año 451 después de Cristo. La batalla de Chalon. En su campaña para someter a Europa Occidental, Atila el Huno está a punto de asaltar la ciudad de Orleans. Su inmenso ejército rodea los muros de la ciudad con una increíble maquinaria de asalto. Debió de ser aterrador para los ciudadanos de Orleans ver que Atila, el paradigma de los bárbaros, tenía a su disposición toda esa moderna tecnología de asalto. Usted es el comandante Aecio. ¿Cómo detendría el ataque de Atila sobre los muros de la ciudad? A. Destruyendo el ariete del ejército de Atila, que es la mayor amenaza para los muros de la ciudad. B. Quemando las torres de asalto, donde quedarían tropas atrapadas. C. Asaltando a la infantería por la retaguardia, donde las tropas de Atila son menos numerosas. La respuesta: destruir el ariete de Atila o sus torres de asalto detendría el ataque sobre la ciudad, pero dejaría intactas a la mayor parte de sus tropas, que podrían luego atacarle a usted o de nuevo a la ciudad. La mejor solución sería atacarles directamente allí donde son más vulnerables. La respuesta es la C. Atila descubrió que el ejército romano le atacaba por la retaguardia e intentaba aislarle. Así que retiró a su ejército de Orleans. Para proteger a sus tropas, Atila ordenó una rápida retirada 150 kilómetros al norte de Orleans, hacia la llanura de Chalon. Allí podría reagruparse y prepararse para la batalla decisiva. Los hunos sumaban entre 30 y 50.000 hombres, lo que representa un gran ejército. Tanto Aecio como Atila tenían aliados, confiaban en la fuerza de sus tropas y estaban listos para el enfrentamiento. Pero había algo que preocupaba a Aecio: la lealtad de una tribu en concreto, los alanos, gobernados por el rey Sangibán. Si los alanos se sublevaban contra él durante la batalla, las consecuencias serían terribles. ¿Dónde situaría a las tropas menos fiables? A. En el centro, para mantenerlas en el campo de batalla. B. En el flanco. Si se sublevaran, sus tropas podrían alejarlas. C. Separadas, para que no pudieran organizarse en su contra. La respuesta: colocar tropas impredecibles en el flanco podría darles la oportunidad de huir o sublevarse contra usted, y separarlas las haría difíciles de controlar. La mejor solución es situarlas en el centro, donde puede empujarlas hacia adelante y obligarlas a luchar contra el enemigo. La respuesta es la A.
Al alba, los ejércitos de Aecio y de Atila formaron en la llanura de Chalons. El frente de batalla se extendía más de 6 kilómetros. La lucha estaba a punto de comenzar. Si Atila fracasaba como líder, su imperio quedaría destruido. Si fracasaba Aecio, su poder e influencia en el imperio romano desaparecerían. Aecio hizo el primer movimiento. Su ejército se dirigió hacia una colina cercana y luego descendió para atacar a los hunos. Cuando los ejércitos se encontraron, Atila ordenó a sus hombres que atacaran al centro lanzando una lluvia de flechas. Alcanzaron directamente el punto más débil de los romanos, las tropas de la tribu alana que estaban situadas en el centro. Cuando los ejércitos entraron en combate, empezaron los enfrentamientos mano a mano, y muchos hombres debieron retirarse del combate. Sus débiles tropas del centro se retiran. ¿Cómo responde usted? A. Empujándolas hacia adelante para hacer retroceder a los hunos y evitar que avancen a través de las tropas. B. Retirándose. No puede permitirse perder más hombres. C. Continuando la lucha y resistiendo para atrapar a los hunos en el centro y rodearles. La respuesta: la infantería no podrá hacer retroceder a la caballería y una retirada podría hacer cundir el pánico y provocar que el resto de las tropas también huyese. La mejor opción es resistir y luchar. La respuesta es la C. En medio del caos, Aecio lucha por mantener a su ejército en línea. Con tantas tribus implicadas era muy difícil que los romanos distinguieran a enemigos de aliados, pero el mayor problema de Aecio eran las espesas nubes de polvo que se levantaron, que hacían que fuera casi imposible ver nada. Todas las batallas son muy confusas, especialmente las batallas de la antigüedad. Uno de los mayores problemas era el polvo. Esa gran cantidad de hombres y de caballos moviéndose por el campo de batalla levantaba enormes cantidades de polvo. En la confusión de la batalla, ¿cómo combatiría la poca visibilidad? A. Guiándose con una antorcha. Los hombres podrán seguir el humo que se distinguirá del polvo. B. Manteniendo la formación compacta. Si los hombres permanecen unidos, se evitarán confusiones. C. Tocando una trompeta. El sonido ayudará a los hombres a orientarse. Es el año 451 después de Cristo, la batalla de Chalons. Ha sido un día brutal y sangriento en el que el comandante romano Aecio ha luchado contra Atila el Huno. El campo de batalla es un caos y ahora nubes de polvo amenazan la visibilidad. Puede suponer un desastre que los hombres de Aecio no reconocieran a sus propios aliados. ¿Es usted el comandante Aecio? En la confusión de la batalla, ¿cómo combatiría la poca visibilidad? A. Guiándose con una antorcha. Los hombres podrán seguir el humo que se distinguirá del polvo. B. Manteniendo la formación compacta. Si los hombres permanecen unidos, se evitarán confusiones. C. Tocando una trompeta. El sonido ayudará a los hombres a orientarse. La respuesta: el sonido de una trompeta distraería a los hombres de la lucha y causaría confusión, y el humo de la antorcha podría afectar negativamente los ojos de sus hombres, provocando que viesen incluso peor. La mejor solución es mantener a los hombres en una formación compacta. La respuesta es la B. Manteniéndose agrupada, la infantería de Aecio intentó seguir adelante, pero los hombres de Atila se negaban a retroceder. Tras varias horas de agotador combate, ambos bandos estaban exhaustos. Un terrible contratiempo amenazaba con poner fin a la batalla. El aliado más fiable de Aecio, el anciano rey de los visigodos, había muerto en la lucha. En la antigüedad, cuando los líderes morían, los ejércitos que dirigían solían abandonar el campo de batalla. Los visigodos han perdido a su rey. ¿Cómo solucionaría usted el problema? A. Permitir que se marchen. Sin rey pueden rebelarse contra usted en plena batalla. B. Encontrar y nombrar un nuevo rey. Que el hijo del rey de mayor confianza lo reemplace. C. Sustituirlo por el general romano de más experiencia. Que él dirija a los visigodos por el momento. La respuesta: como necesita el máximo de tropas, no puede permitir que los visigodos se marchen, y poner a un general romano como líder podría provocar una rebelión.
Pero encontrar un sucesor rápidamente entre los mismos visigodos para que sea su nuevo rey hará que permanezcan en el campo de batalla. La respuesta es la B. Tuvo que asegurarse de que alguno de sus aliados se convirtiera en rey de los visigodos y controlara a esos hombres para que dicha fuerza militar le siguiera apoyando. Al caer la noche, ambos bandos se retiraron e hicieron recuento de las bajas. El campo de batalla estaba cubierto de 40.000 hombres muertos o heridos. Pero a pesar de la espantosa carnicería, no había un vencedor claro. Una de las cosas más sorprendentes de esta batalla es que ninguno de los bandos huyó. La lucha fue encarnizada y las víctimas se contaban por millares. Atila se retiró, pero no estaba vencido. Parecía que intentaría continuar la batalla al día siguiente. En el campamento romano, Aecio debe tomar una decisión crucial. El nuevo rey visigodo Turismundo estaba cada vez más furioso por la muerte de su padre. Quería que los visigodos se vengaran de Atila. En la cultura visigoda, si el rey moría, estabas obligado a vengarle. Así que debían vengarse del ejército huno. ¿Qué le diría al nuevo rey visigodo que hiciera? A. Tender una emboscada a los hunos por la noche, aprovechando así la furia por la muerte de su padre. B. Celebrar un funeral. Eso haría que todas las tropas se unieran contra Atila. C. Retirarse, volver a sus territorios y proteger su nueva posición. La respuesta: el campamento de Atila estará bien protegido. Es poco probable que una emboscada nocturna funcione. Y si Atila se apercibe del funeral, podría usar la muerte del rey para animar a sus propias tropas. A Aecio le preocupa que el nuevo rey visigodo traicione a los romanos. Aunque corre un gran riesgo, le pide que se marche, convenciéndole de que ahora debe volver a su reino para proteger su posición en el trono. La respuesta es la C. Los visigodos eran muy poderosos. En algunos sentidos eran incluso más poderosos que los propios romanos, y Aecio pudo temerse que los visigodos le traicionaran. Enviar a los visigodos a sus territorios mientras Atila seguía siendo una amenaza en el campo de batalla fue una manera de equilibrar el poder y conservar el control. Al alba del día siguiente, los visigodos partieron del campamento romano, dejando a Aecio vulnerable a un ataque huno. Pero lo que ocurrió a continuación fue sorprendente. En la antigüedad no existían las fuentes de información que un general moderno llamaría inteligencia táctica. Así que cuando los soldados de un ejército empezaban a retirarse, nunca se sabía si lo hacían por sentirse derrotados o si lo que pretendían era tender una trampa. Atila sospechó que la retirada enemiga era en realidad una trampa. Temía que le prepararan una emboscada, le capturaran y le humillaran. La captura solía llevar implícita la humillación e incluso la tortura física. Por lo tanto, para aquellos que valoraban ante todo su honor, como era el caso de Atila, la captura era literalmente peor que la misma muerte. Ante la posibilidad de que Aecio hubiera planeado una emboscada, Atila ordenó la retirada de sus tropas. Se trató de un hecho sorprendente. Con el control de la situación en sus manos, Aecio debía tomar una decisión rápida antes de que el enemigo se retirara definitivamente. Atila se retira. ¿Cómo debe responder usted? A. Capturándole, llevando a Atila a Roma como rehén. B. Matándole. Un ataque inmediato contra Atila es la única posibilidad de deshacerse de él. C. Retirándose. La amenaza de Atila mantendrá a las tribus unidas contra el enemigo común. La respuesta: capturar o matar al enemigo le eliminará como la amenaza inmediata que supone, pero Aecio debe considerar otras cosas. Si Atila sigue con vida, las tribus de la Galia permanecerán unidas por miedo a un enemigo común y no se sublevarán contra los romanos. La respuesta es la C. Los hunos representaban un buen contrapeso para los visigodos. Por lo tanto, si el imperio huno se desintegraba, si destruía al ejército huno y mataba a Atila, se encontraría con el problema de que los visigodos podrían incrementar su poder dentro del imperio romano. Fue la jugada maestra de Aecio.
usó a los godos para eliminar la amenaza de los hunos y para proteger el Imperio Romano. Roma ganaba de cualquier modo. La batalla de Chalons duró solo un día, pero Atila nunca llegó a recuperarse de la derrota. Su mejor oportunidad para conquistar parte del Imperio Occidental Romano se había desvanecido definitivamente. Al perder esa batalla, había demostrado al mismo tiempo su propio fracaso. No había logrado realizar lo que el líder de un imperio debe hacer para conservar el poder. Al cabo de unos pocos años murió, y su imperio quedó destruido para siempre. Con la victoria, Aecio salvó al Imperio Romano. Pero de igual modo evitó que Europa sufriera una invasión que podría haber cambiado el destino de la civilización occidental. La batalla de Chalons o de los campos cataláunicos es significativa porque, en un sentido, sí que detuvo a Atila. Evitó que Roma fuese conquistada por ese tipo de sociedad nómada venida del centro de Asia. Si la batalla la hubiese ganado Atila, Europa occidental sería totalmente distinta de lo que es hoy en día. En el año 1066, Guillermo, duque de Normandía, atravesó con sus hombres el Canal de la Mancha para vencer al poderoso ejército anglosajón y hacerse con el trono de Inglaterra. Se trataba de un personaje agresivo y ambicioso y deseaba a toda costa el reino que quería conseguir de un modo u otro. En un lugar llamado Hastings, Guillermo retó al rey de Inglaterra, Harold, a luchar por la corona. Fue una batalla que solo duró un día, pero todo el reino estaba en juego. Usted es Guillermo, duque de Normandía. Se enfrenta a preguntas que podrían hacerle ganar o perder la guerra. Le preguntamos si usted decide. Ponga a prueba sus habilidades, su estrategia y su temple en decisiones de mando. Inglaterra, primer día del año 1066. Se anunciaba una crisis nacional. El viejo rey Eduardo el Confesor yacía en su lecho de muerte. Sin un heredero al trono, su fallecimiento iba a dejar un vacío que dos poderosos contendientes intentarían llenar. Uno de ellos era Harold, conde de Wessex. Harold poseía más tierra que ningún otro en Inglaterra. Representaba la elección natural y, de hecho, fue el candidato elegido por la aristocracia anglosajona. El otro candidato era el primo de Eduardo, Guillermo, que gobernaba el pequeño ducado de Normandía al otro lado del Canal de la Mancha. Las fuentes normandas decían que el rey Eduardo le había prometido el trono inglés a su duque, Guillermo de Normandía. El 5 de enero el rey Eduardo murió. Inmediatamente Harold presionó al Consejo Real para que le nombrara rey. En apenas 12 horas, Harold fue elegido y coronado y se enviaron emisarios desde palacio para propagar la noticia. Al enterarse Guillermo del hecho, montó en cólera, no solo porque pensaba que sería el designado, sino porque el rey Eduardo había enviado precisamente a Harold a Normandía para asegurarle su apoyo personal. Creyendo que le habían engañado para usurparle el trono, Guillermo convocó una reunión con sus nobles para darles a conocer la idea de lanzar una invasión a través del canal. Creo que tenía en mente la posibilidad de la guerra. Quería conquistar Inglaterra de la manera que fuese. Para sorpresa de Guillermo, los varones se mostraron escépticos con el proyecto. Le recordaron que la Inglaterra anglosajona poseía una marina mucho más potente que la normanda y que además se trataba de un país rico con un ejército enorme. Temían que Guillermo estuviera abarcando demasiado. Guillermo se dio cuenta de que necesitaba otros argumentos más persuasivos para así conseguir mayor apoyo para su empresa. Usted es Guillermo, duque de Normandía. ¿Cómo convencería a los varones para que se unieran a la invasión? A. Consiguiendo la bendición de la Iglesia para todo aquel que luche. B. Ofreciendo tierras a todos aquellos que le sigan. C. Arrebatando títulos a todo aquel que se opusiera.
La respuesta: como la empresa es tan arriesgada, ofrecer tierras no siempre es premio suficiente para conseguir el apoyo necesario para su causa. Arrebatar títulos tampoco ayudará a la causa. Lograr la bendición de la Iglesia y convertir la invasión en una guerra con el apoyo papal es una manera mucho más persuasiva de obtener un apoyo generalizado. La respuesta es la A. Guillermo podía ir a ver al Papa y argumentar de la siguiente forma: Harold ha roto un juramento. Los juramentos son sagrados. Mi derecho al trono de Inglaterra debe ser apoyado. Y el papado estaría bastante dispuesto a hacerlo, porque Guillermo a su vez había ayudado al Papa durante la reforma de la Iglesia en Normandía. El Papa excomulgó a Harold y bendijo la invasión normanda dándole carácter de guerra religiosa. Entregó a Guillermo la bandera papal para que la llevara consigo en la batalla. Una de las ventajas de tener al Papa de su parte fue que las disposiciones papales para la empresa bélica hacían que fuera más fácil reclutar mercenarios, piratas, hombres que se unían al ejército de Guillermo para esta campaña, porque se trataba de una guerra legítima. Guillermo se enfrentaba ahora al difícil reto de reunir un ejército y una armada. Para conseguir suficientes barcos, debía construir algunos empezando desde cero. Guillermo tardó todo el verano de 1066 en reunir sus barcos y sus hombres en las playas de Normandía. Guillermo planeaba transportar casi 10.000 hombres. Aún así, su ejército podría resultar numéricamente inferior al anglosajón. Sabiendo que su enemigo solo disponía de fuerzas de infantería, Guillermo quería obtener ventaja llevándose consigo caballos de guerra. Luchar con la caballería le daba ventaja desde varios puntos de vista. Guillermo podía dar órdenes a su ejército de punta a punta montando personalmente o enviando a sus hombres para comunicar cambios en los planes de batalla. La caballería era un adversario formidable contra cualquier ejército, especialmente contra un ejército de infantería. Guillermo debía pensar en la mejor manera de transportar los caballos al otro lado del Canal de la Mancha. ¿Cómo transportar caballos a través del Canal de la Mancha? A. En barcos de vela hay suficiente espacio para situar a los caballos en el centro. B. En barcos de remos, ya que estos pueden llegar más rápido a su destino. C. En barcazas remolcadas para que los animales puedan estar separados de los hombres. La respuesta: es imposible transportar caballos en barcos de remos porque el movimiento de los remos golpearía sus flancos. No se puede encerrar a los caballos juntos, separados de sus dueños, porque los animales se pondrían demasiado nerviosos. La manera más segura de transportar caballos es en barcos de vela, con hombres en cubierta para calmarlos y controlarlos. La respuesta es la A. A principios del mes de agosto los barcos estaban listos para zarpar. Guillermo y sus hombres esperaban que soplara viento del sur para que llevara sus barcos hacia el norte, hasta la costa de Inglaterra. Guillermo se estaba inquietando por el tiempo que había pasado. De repente el viento cambió y empezó a soplar de lado, desde el oeste en vez del norte, y dijo: bien, es la mejor oportunidad que tendremos. En marcha. El 12 de septiembre, los normandos cargaron los caballos con dificultad y zarparon, pero durante la noche, el viento cambió de dirección y se convirtió en un vendaval. La tormenta empujó la flota hacia el sur, de nuevo hacia la costa de Normandía. Algunos barcos se hundieron y muchos hombres perecieron ahogados. Guillermo se encontraba en una situación desesperada. Se estaban agotando las provisiones y tampoco disponía de los medios necesarios para adquirir más provisiones ni para pagar a las tropas. Si no conseguía cruzar en el plazo de una semana, corría el peligro de que el ejército se sublevara. ¿Cómo podría animar a sus tropas para intentar cruzar de nuevo? A. Amenazando con encarcelar a los desertores, ya que las deserciones podían minar el ánimo de los demás. B. Reclutando nuevas tropas. Los refuerzos aportarían nueva energía a la invasión. C. Aumentando las raciones diarias, ya que esta demostración de poder reforzaría la confianza de sus hombres. Guillermo, duque de Normandía, intentaba lanzar una arriesgada invasión a través del canal con la esperanza de hacerse con el trono de Inglaterra. Todo pareció perdido cuando una violenta tormenta destruyó parte de su flota y empujó a los supervivientes de vuelta a las costas de Normandía. Algunos de sus soldados intentaron desertar. El reto de Guillermo en ese momento era conseguir unir a sus hombres y aprovechar el momento adecuado para cruzar, lo que esperaba poder hacer cuanto antes. Usted es Guillermo, duque de Normandía. ¿Cómo animaría a sus tropas para intentar cruzar otra vez? A.
amenazando con encarcelar a los desertores, ya que las deserciones minarían la confianza del resto del ejército. B, reclutando nuevas tropas. Los refuerzos aportarían nueva energía a la invasión. C, aumentando las raciones diarias, ya que esta demostración de poder reforzaría la confianza de sus hombres. La respuesta: amenazar con el encarcelamiento de los desertores no contribuiría a animar a los hombres que todavía están dispuestos a hacer el viaje. Tampoco podría encontrar refuerzos en tan poco tiempo. Lo mejor que puede hacer es lograr que los hombres crean que su líder no está preocupado. Aumentar sus raciones diarias sería una clara prueba de que todavía existe confianza en la empresa. La respuesta es la C. Dobló las raciones para ocultar que se estaban acabando, para mantener la moral alta y para que las tropas se mantuviesen unidas. Fue una decisión inteligente, una de esas decisiones que demuestran que Guillermo era un gran general y además muy afortunado, porque logró hacerlo hasta que los vientos cambiaron. La noche del 27 de septiembre finalmente el viento empezó a soplar en la dirección adecuada y Guillermo dio la orden de zarpar. Los barcos normandos cruzaron el canal cubriendo los 34 kilómetros de océano en plena oscuridad. Llegaron al puerto inglés de Pevensey al alba. Como esperaba, Guillermo no vio ninguna señal del poderoso ejército anglosajón, así que tomó la iniciativa. ¿Cuál es el mejor lugar para atacar al enemigo? A, en la costa, por si necesita escapar. B, junto a un bosque, donde puede tenderle una emboscada al enemigo. C, en una gran ciudad, para poder tomar rehenes. La respuesta: es mejor que se mantenga alejado de los bosques porque los ingleses podrían esconderse y tenderle una emboscada. Las grandes ciudades también son peligrosas porque el enemigo podría conseguir refuerzos fácilmente. La única opción sensata es mantenerse cerca de la costa, donde puede acceder a su flota por si necesita huir. La respuesta es la A. El lugar escogido por Guillermo fue la península de Hastings, una lengua de tierra de 10 por 16 kilómetros con acceso a un puerto por si necesitaba huir rápidamente. Esperando atraer a Harold a Hastings, Guillermo ordenó a sus hombres saquear y quemar las granjas cercanas. Cuando empezaron los saqueos, en parte para conseguir provisiones, Harold se puso furioso. Guillermo, por su lado, necesitaba luchar enseguida, porque la campaña de guerra se había retrasado mucho, y si no combatía pronto, se vería atrapado en tierra extraña durante todo el invierno, lo que lo colocaría en una complicada situación logísticamente hablando. El 14 de octubre los exploradores normandos divisaron al ejército anglosajón compuesto aproximadamente por 10.000 hombres. Entre ellos estaban los combatientes más agresivos de Harold, los Huscarles, guerreros profesionales que servían al rey. Llevaban consigo un arma terrible. Estaban equipados con un arma llamada hacha danesa, que era un hacha grande que se manejaba con las dos manos, que parece que era capaz de partir a un jinete y a su montura de un solo tajo. Harold desplegó a sus tropas para formar una compacta falange sobre una colina elevada. Colocó a los Huscarles delante y formó un sólido muro de escudos. Muro de escudos es un nombre adecuado. Había una hilera tras otra de soldados anglosajones, con los escudos delante. Grandes escudos redondos de roble, solapándose ligeramente entre ellos para formar una falange formidable. Guillermo marchó decidido con su ejército que formaba una fila de casi 5 kilómetros de largo. Al llegar a la colina, la línea se dividió en 3 columnas. ¿A quién enviaría primero? A la caballería, que puede atacar desde una posición elevada. B, a los arqueros, que pueden acosar la defensa de escudos. C, a los soldados de infantería que pueden usar sus hachas contra los escudos. La respuesta: hay que reservar el arma más valiosa, la caballería, para el final. Si envía a los soldados de infantería contra un muro de escudos, serán demasiado vulnerables. Usando primero a los arqueros, se pueden eliminar soldados enemigos y así crear espacios en el muro de escudos para que las tropas propias se introduzcan a través de ellos. La respuesta es la B. Pero Harold había escogido una buena posición defensiva y los soldados normandos apenas progresaban. Los normandos disparaban colina arriba y sus flechas se clavaban en los escudos de los sajones sin herir a los soldados. Tras una hora de lucha feroz, el ejército anglosajón seguía resistiendo. El muro de escudos aguantaba.
En cierto momento, las tropas normandas que combatían en la batalla dejaron de ver a Guillermo, su líder. Entre los normandos corrió la noticia de que habían matado a Guillermo. Creyendo que Guillermo había muerto, parte de los soldados normandos huyeron aterrados a una zona pantanosa cercana. Algunos soldados anglosajones rompieron filas y les persiguieron. Guillermo debía actuar con rapidez o de lo contrario acabarían con sus hombres. Fue el momento decisivo de la batalla. Guillermo se quitó el casco para que se viera bien su rostro y recorrió a caballo toda la fila, gritando a sus hombres, animándolos, mostrando que estaba vivo. Al mismo tiempo, Guillermo vio que había un espacio abierto en la línea anglosajona y dio nuevas órdenes. ¿Cómo aprovechar el espacio abierto en la línea inglesa? A. Rodeando a los perseguidores enemigos, enviando a la caballería alrededor del flanco para romperlo. B. Centrándose en el muro de escudos y ordenando a la infantería que penetrara por ese espacio. C. Atacando el pantano mediante arqueros que dispararan flechas contra el enemigo. Los caballeros normandos de Guillermo y el ejército anglosajón de Harold estaban enzarzados en una dura batalla por el trono inglés. Tras horas de salvaje lucha, los normandos perdieron de vista a Guillermo, su líder. Pensando que había muerto, parte de ellos fueron presas del pánico y huyeron hacia un pantano. Algunos soldados del ejército de Harold rompieron filas y les persiguieron. Los caballeros normandos no solo habían sido vencidos y repelidos, sino que, presas del pánico, empezaron a retirarse colina abajo. Viendo esto, las fuerzas anglosajonas rompieron la formación y les persiguieron. Guillermo reaccionó rápidamente. Se quitó el casco para demostrar que estaba vivo y después dio nuevas órdenes para aprovechar el hueco abierto en la línea enemiga. Usted es Guillermo, duque de Normandía. ¿Cómo aprovecharía el espacio abierto entre las filas inglesas? A. Rodeando a los perseguidores enemigos, enviando a la caballería alrededor del flanco para romperlo. B. Ordenando atacar el muro de escudos para que los normandos pudieran entrar por ese espacio. C. Atacando el pantano, haciendo que los arqueros dispararan flechas contra el enemigo. La respuesta: atacar el muro de escudos no serviría de nada porque seguía resistiendo. Si ordena a sus arqueros que disparen sus flechas contra el enemigo en el pantano, algunos de sus propios hombres podrían resultar heridos. Debe aprovechar la velocidad de la caballería para rodear el flanco del enemigo. La respuesta es la... Guillermo tuvo la habilidad de utilizar la caballería para aquello para lo que la caballería estaba mejor preparada: atacar a la infantería desperdigada. Así que toda aquella fuerza de la infantería anglosajona quedó devastada. Aunque Guillermo había conseguido un respiro, sus hombres seguían en dificultades. Necesitaba encontrar la manera de debilitar aún más las defensas anglosajonas. ¿Cómo debilitar las defensas anglosajonas? A. Simulando retiradas fingidas y utilizando la caballería para sacar a los anglosajones fuera del muro de escudos. B. Lanzando un ataque frontal, ordenando a la caballería el ataque contra la línea. C. Ondeando la bandera papal para mostrar el apoyo del Papa, lo que asustará a los enemigos. La respuesta: la caballería no cargará contra las afiladas lanzas de los anglosajones, y hacer ondear la bandera papal no hará que el ejército enemigo deje de luchar por su reino. Pero una serie de retiradas fingidas provocarán que los anglosajones persigan a su caballería, debilitando aún más sus defensas. La respuesta es la... Guillermo ordenó una serie de retiradas fingidas, envió a la caballería colina arriba un par de veces para que pareciera que atacaba y a continuación hacía como que huía. Cada vez que ocurría, parte de las fuerzas anglosajonas perseguían a la caballería pensando que ya habían acabado con los normandos, pero estos entonces se volvían contra los soldados anglosajones y terminaban con ellos. La lucha había durado casi todo el día. Al caer la noche, Guillermo sabía que la batalla todavía no había terminado. Cae la noche. ¿Qué haría usted? A. Terminar la batalla esa noche a cualquier precio para no darle la posibilidad a su adversario de conseguir refuerzos. B. Esperar hasta la mañana siguiente para darle a sus tropas la oportunidad de reagruparse. C. Retirarse al menos un día para dar tiempo a los caballos para recuperarse. La respuesta: si espera hasta la mañana siguiente, Harold seguramente conseguirá refuerzos.
Aunque la retirada le dé a sus hombres la oportunidad de recuperarse, el más beneficiado será el enemigo porque dispondrá de más tropas y víveres. Debe vencer a Harold esa misma noche, cueste lo que cueste. La respuesta es la... Sabiendo que no podía permitirse prolongar la lucha ni un día más, Guillermo ordenó a los 3 cuerpos, arqueros, infantería y caballería, que atacaran simultáneamente. A esas alturas, muchos de los anglosajones de Harold habían caído, lo que significaba que el muro de escudos era menor y que había más hombres resguardados tras él. A Guillermo se le ocurrió una nueva estrategia. ¿Qué táctica usaría para penetrar en el muro de escudos? A. Disparar flechas en trayectoria vertical. B. Arrojar lanzas por encima de los escudos. C. Lanzar piedras con ondas contra los enemigos. La respuesta: las lanzas no se pueden arrojar lo suficientemente lejos para desbaratar el muro de escudos. Y las piedras no son lo bastante efectivas para abrir huecos en la línea. Pero si cambia la trayectoria de sus flechas y las dispara hacia arriba para que caigan directamente sobre la cabeza del enemigo, puede provocar muchos daños. La respuesta es la... Las flechas volaron por encima de los escudos, cayendo sobre las cabezas desprotegidas de los soldados anglosajones. Una flecha atravesó el ojo del rey Harold. Cuando Harold cayó, los ingleses dieron la batalla por perdida. Al caer Harold, 4 caballeros normandos se acercaron y acabaron con él. Con la muerte de su rey, el muro de escudo se vino abajo y los anglosajones huyeron en la oscuridad de la noche. Guillermo ordenó a sus hombres que persiguieran al enemigo que se alejaba de la colina. Él mismo los persiguió también sin saber el peligro que existía. Los normandos montaban en plena oscuridad. Varios de ellos cayeron por una pendiente, resultando heridos. Guillermo estuvo también a punto de caer, y quizás eso fuera lo que le convenció de que era el momento de acabar dicha persecución y acampar en la cima de la colina. Este último incidente terminó con una batalla en la que ambos bandos habían luchado con gran valentía. Algunos meses después, el día de Navidad de 1066, Guillermo fue coronado rey. Su reino uniría las culturas anglosajona y normanda, transformando Inglaterra para siempre. Hastings fue una batalla decisiva de un modo en el que otras muchas batallas no lo fueron. La victoria no solo decidió la guerra, sino que también cambió los parámetros de la historia futura. El país se vio sometido a drásticos cambios en leyes de gobierno, administración, cultura, religión y economía. Como resultado de la conquista normanda, Inglaterra se convertiría en uno de los reinos más poderosos de la Europa medieval.